Non existe ningunha evidencia científica que avale que as mascotas transmitan o coronavirus. Sen embargo, a preocupación e o temor entre a cidadanía é tal que as cifras de abandonos medraron dende o inicio da pandemia. Sí es verdad que los primeros datos valoran el origen en animales salvajes como los murciélagos, que pueden ser la fuente de infección hacia un humano, pero ni siquiera eso hay un criterio fiable que diga que eso es real. Ni siquiera eso se puede justificar. Lo único que se sabe y que se sabe ciertamente es que la transmisión entre humanos es la que es real. Los humanos son los que transmiten el coronavirus entre ellos. Actualmente, 3 casos de animais domésticos contaxiados en todo o mundo. O motivo, segundo o Ministerio de Sanidade, é que, aínda que as mascotas non poidan transmitir o COVID-19 aos seres humanos, non acontece o mesmo á inversa. Una persona que sea positiva a coronavirus y que tenga sintomatología y que conviva con un animal, sí que puede infectar a ese animal. Pero eso no quiere decir que esos animales sean una fuente de infección hacia nosotros, sino que nosotros podemos infectarlos a ellos. No hay ninguna justificación para que pensemos que los animales pueden ser una fuente de infección. De hecho, todos los animales que han aparecido positivos al coronavirus, todos estuvieron en contacto con personas positivas y que ellas fueron la fuente de infección. Dende o Colexio Oficial de Veterinarios de Pontevedra piden a tranquilidade da cidadanía e recomendan estas medidas no caso de dar positivo en coronavirus. Lo ideal sería que si somos positivos y tenemos un animal de compañía, que sea otra persona quien se cargue de él, y si eso no es posible, pues tener cuidado a la hora de manipularlos, evitar darles besos, compartir alimentos, ser nosotros los únicos que manejamos sus comederos, sus bebederos, sus correas, tener un pouco de cuidado en ese aspecto. Lavarse as mans, non tocar os ollos, a nariz e a boca ou cubrirnos ao tusir son medidas coas que podemos frear o contagio, porque soamente extremando a nosa limpeza e hixiene conseguiremos protexer aos que nos rodean e, por suposto, tamén a eles. As mascotas que, sen dúbida, seguen sendo a mellor compañía que podemos ter.